esta reunión, invitamos de ese equipo a John y a Juan. Juan además está en el equipo que creó el presidente Piñera, y la idea es que podamos trabajar y mirar un poco y reflexionar juntos. Hay representantes ahora de la Universidad de Chile, de la Católica, está representantes Express, están, bueno, John que viene, tú John estás en qué universidad? En la Ibañez. Sí. Entonces, la idea era poder avanzar en esa línea. Ahora, nuestra comisión está el senador Coloma, está la senadora Goich, está Alfonso de Urresti, está Chaguán, y yo invité especialmente a Kenneth Pugh, porque Kenneth ha sido uno de los senadores más interesados en estos temas, y yo le quiero proponer a Kenneth que nos ayude a coordinar este equipo de trabajo, ¿vale? La vez pasada, cuando trabajamos en inteligencia artificial, yo mismo participé junto a Juan Velázquez, junto a José Rodríguez, otro Premio Nacional de Ciencia de la Coordinación, y que por el interés que tiene Kenneth, trabaje con nosotros en esta línea, porque yo creo que puede hacer un aporte muy importante y que podamos llevar esto a puerto con propuestas concretas de definición de política, cómo avanzar, pero también con algunas iniciativas que pueden ser de corte, más bien del punto de vista de leyes, del punto de vista normativo. Así que, si les parece, le doy rápidamente la palabra a... Esta reunión está siendo grabada. Pablo. Empezamos, Pablo, hagamos una presentación breve, podemos después abrir un poco de discusión, y después pasamos al segundo tema, y yo les pido que cuando intervengan se presenten para dejarlo grabado, Pablo. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ah, qué bueno. Muchas gracias por la introducción, senador. Estoy tratando acá de ubicar todo en la pantalla. Darle las gracias por la invitación. Voy a presentar resultados de trabajos que he hecho y trabajos que estoy haciendo. Entonces, hay cosas que están bastante como en la discusión. Recientemente consideré el COVID como un catalizador de estos cambios de adopción tecnológica y futuro del trabajo, y ha tenido harto impacto. De hecho, gracias a eso conversamos con el senador Girardi y hoy estoy aquí presentando. Les cuento brevemente, para los que no me conocen, sobre mí. Soy profesor asistente en la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez en el grupo de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad. Tratamos de mezclar estas tres dimensiones en nuestra investigación y en nuestra formación. Además, soy International Faculty Fellow en MIT Sloan, que es básicamente una posición como de Research Affiliate en esa escuela de negocio. Y mi formación es principalmente de economista. Estudié en la Universidad de Chile, y después hice un doctorado en Desarrollo Económico Sustentable en la Universidad de Columbia, que es un doctorado que mezcla economía del desarrollo y ciencias. Yo en particular, por razones, digamos, de mi investigación, terminé siendo como neurociencia aplicada a desarrollo económico. Y después, a raíz de eso, me fui a MIT Media Lab, a la Effective Computing Group, a hacer un postdoctorado. Entonces, es un poco mi formación, que es bastante ecléctica. Y por otro lado, aprovechar de darle las gracias a Becas Chile, que en gran parte ha contribuido a esta formación, así que feliz de poder retribuir, ¿no es cierto?, a estas discusiones de bien público que estamos teniendo hoy. Quiero partir motivándolos, provocándolos con tres tendencias claves que yo creo nos van a servir a entender el desarrollo económico del futuro. Obviamente uno puede siempre agregar una más, una menos, pero esto yo creo que son como una taxonomía bastante gruesa para poder identificar áreas de impacto interesantes para mirar. El primero, el problema de la sostenibilidad, no va a ser el foco de la discusión hoy, pero muchos de ustedes han trabajado en estos temas, en la Agenda 2030, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hay cada vez más evidencia, por ejemplo, de todo el trabajo, lo que ha hecho el Centro de Resiliencia de Estocolmo sobre ciertos límites o ciertas boundaries, ¿cierto?, de la capacidad natural o física del planeta de sostener la vida humana. Y hay una preocupación muy grande por eso, y eso de todas maneras va a determinar el tipo de desarrollo económico que tenemos que formar a futuro. Ya hay temas de economía circular y otro tipo de discusión que podemos tener en otra instancia. Por otro lado,
tenemos los cambios en las preferencias y estilos de vida de la sociedad. Eso ya también tiene que ver más con otra discusión de cambios de estilos de vida, de la sociedad del post-consumo, que estuvimos hablando el otro día con el senador Yardi también, de cómo nos transforma en fondo su vida de otra manera, lo que hemos venido viviendo. Y lo que vamos a hacer hoy como un zoom in es en la digitalización y el desarrollo de la industria 4.0 o esta revolución 4.0. ¿Sí? En particular, este es un término que acuñó Schwab, ¿cierto?, del World Economic Forum, por allá por el 2015, un poco antes, ahí lo publicó. Y es básicamente, bueno, todos ustedes acá son expertos, muchos de ustedes súper expertos en áreas que son más sectoriales de tecnología, que eso lo conversamos harto también el otro día con el senador Girardi sobre incorporar en la discusión técnicos sectoriales, ¿cierto? Pero a nivel como general, si uno quiere pensarlo más en términos de cómo esto está cambiando el desarrollo de la digitalización, de los computadores cognitivos, o lo que se llama inteligencia artificial, el deep learning, etcétera, cómo está cambiando la forma de hacer negocio y hacer las cosas. Entonces, muchos modelos de negocio, formas de hacer las cosas, tanto en política, en negocio, etcétera, quedan obsoletas y crea, en teoría, múltiples otras posibilidades, ¿sí? En estudios que he hecho hace poco, he estado como en dos líneas. Uno, estudiando economías en desarrollo. Ahí veo 11 economías en desarrollo y estimamos la probabilidad predicha basado en las tareas que las personas realizan en su ocupación, cuál es su probabilidad predicha de que su trabajo sea automatizado, y clasificamos aquellos que su probabilidad a nivel individual es mayor del 70%, o sea que muchas cosas de las que hacen, muchas de las tareas que hacen en su ocupación son automatizables, los clasificamos como de alto riesgo, ¿sí? Entonces, esa gente uno debería tender a pensar así en forma más coloquial que van a quedar sin pega, ¿sí? En fondo, gente que va a ser o desplazada, como se dice más en la literatura. Y esto fue interesante porque, de hecho, lo publiqué en el MIT Sloan Management Review, porque es de los pocos trabajos que hay sobre economías en desarrollo, ¿sí? Y eso va a ser interesante la discusión que quiero que tengamos al final para ver, en base a su experiencia, qué otras aristas, otras dimensiones son interesantes de ver respecto a la típica literatura que se hace en la economía avanzada y lo que tenemos que hacer desde la economía en desarrollo. Y después, a raíz de eso, trabajé con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y hicimos un trabajo con un foco más en América Latina. Consideramos 4 países de América Latina de los cuales podíamos conseguir microdatos a nivel del trabajador, y estimamos que un 21% de las mujeres y un 19% de los hombres tienen un alto riesgo de automatización, ¿sí? Basado en la misma lógica. Más interesante en este trabajo, logramos, dado las bases de datos que usamos, tener un poco mayor granularidad o mayor detalle en las tareas que estas personas desarrollaban en el trabajo y ver cómo esas tareas correlacionan negativamente, ojalá, ¿cierto?, con este riesgo de automatización. O sea, cada vez que el índice acá es negativo y significativo, uno puede argumentar que los trabajadores o trabajadoras que están desarrollando esas tareas en el trabajo tienen un menor riesgo de ser automatizados, ¿sí? Y acá les destaqué el caso de Chile. Tenemos, como pueden ver, Bolivia, Colombia y El Salvador también en la muestra y el agregado de América Latina. Pero para el caso de Chile que nos compete hoy, tenemos que, por ejemplo, en marketing y contabilidad es algo que para las mujeres les aumenta su riesgo de automatización. Esto, como me imagino muchos de ustedes acá saben, esto es debido a todos los avances que han habido en contabilidad, sobre todo para automatizar los procesos contables. Pero por otro lado, tenemos que, tanto para hombres y para mujeres, la gestión y la comunicación sigue siendo algo que un poco protege o que no va a ser automatizado en el corto o mediano plazo. ¿Sí? Lo mismo con habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática cuantitativas y para el caso de los hombres, ICT, ¿cierto? Tecnologías de información y comunicación. Y por otro lado también tenemos el tema el nivel de educación alto, o sea, gente que estudia más de 13 años. En promedio también uno asume que en todos esos años de educación extra desarrolla habilidades o termina desarrollando ciertas tareas que son menos automatizables. Lo que no quiere decir, que lo discutimos bastante con el senador Girardi, y lo que no quiere decir que carreras profesionales de alto nivel de hoy, ¿sí? Hay varios ejemplos de la literatura, ¿no es cierto? Radiología, un típico ejemplo, gente que se dedica al tema de las finanzas, o yo pongo el ejemplo de nosotros, los economistas que hacen, no sé, reportes de qué va a pasar con la economía la próxima semana. Todo eso ya hoy es muy fácil de automatizar, ¿sí? O por lo menos una parte importante de esos quehaceres.
Entonces, pero no obstante, la educación sigue siendo un elemento importante para proteger o mitigar o disminuir este riesgo de automatización, ¿sí? Lo que les voy a mostrar acá, estos ya son datos para Chile usando la CACEN, ¿sí? Antes estábamos usando la PIAC de la OECD, esto es la CACEN. Y acá lo que hice fue también incorporar un índice adicional de automatización, que para muchos de ustedes acá les va a hacer sentido, porque Frey and Osborne se basa en una predicción dicotómica hecha para 70 ocupaciones de Estados Unidos y que están definidas como de alto riesgo de ser automatizadas completamente, y después de eso se construye en el fondo para el vector de ocupaciones, se construye las probabilidades asociadas a cada ocupación, y están a nivel de ocupación y están hechas por un assessment, por una opinión, ¿cierto?, de expertos, ¿sí? Que es una forma de hacerlo y tiene cierta validez en la literatura. Ha sido, obviamente, hay gente que le gusta, gente que no le gusta, etc. Y en fondo, para poner la otra forma, que sería otra forma robusta de medir esto, sería ir a mirar las patentes de cosas que están ya patentadas y que están los registros de las patentes y que está descrito qué hace lo que está patentado, y ver si eso, cómo eso hace un match con lo que está descrito en las descripciones de las ocupaciones en la ONET y en ciertas bases de datos americanas, y se puede hacer un paralelo, ¿no es cierto?, y un match de estos indicadores. Entonces, uno puede tender a pensar que lo de web es un poco más conservador y debiera dar números típicamente un poco más pequeños, ¿sí? Y acá tengo dos columnas para cada indicador, solo ilustrativo para que vean que hay heterogeneidad a nivel de edad, de género, por ejemplo, y de quintiles de ingreso. El que dice index quiere decir que es la probabilidad predicha para cada persona en promedio, en ese caso, probabilidad predicha para persona promedio en ese rango de edad, o por género, o por su quintil de ingreso. Y el alto riesgo es la fracción en esa celda, digamos, la fracción en ese rango demográfico, que su probabilidad predicha es mayor a 70%. Entonces, eso es para ver cómo más el impacto en las personas. Acá al final del día queremos saber cuál es el riesgo de un porcentaje importante de nuestros conciudadanos de perder la pega, y queremos tratar de entender eso mejor y queremos un poco modelarlo. Entonces, una cosa es ver la probabilidad predicha, que es el promedio de la probabilidad predicha de esa celda, y por otro lado tenemos la fracción de trabajadores que tiene más de 70% predichos, a los que están como con un porcentaje muy importante de sus tareas con riesgo de automatización. ¿Sí? Acá heterogeneidad interesante, tenemos por ejemplo para la edad, después del primer rango entre 18 y 25, que es la gente que podría estar típicamente o educándose en la educación terciaria, o trabajando pero con poca capacitación, el riesgo es bastante alto. Después cae entre 25 y 24 y después sube monotónicamente, ¿cierto?, hasta la de jubilación. Entonces pasa ahí, por ejemplo, de 33% a 36, 42, hasta 47. Por el lado de las mujeres, tenemos que la fracción de mujeres en alto riesgo, si consideramos el índice web de las patentes como el índice más conservador, si se quiere, es de un 13%. O sea, podríamos decir, si uno le crea esta metodología y uno le crea estos datos, etcétera, uno podría decir, hay un 13% de mujeres que están en alto riesgo de perder su trabajo en Chile. Y esto es dramático porque no es el hecho de perder el trabajo y uno va y se cambia de la empresa A a la empresa B. Uno pierde el trabajo porque tu quehacer y tu expertise, tu know-how, lo que uno viene haciendo hace tiempo, se automatiza. Entonces, tú pierdes la capacidad de encontrar trabajo subsecuente en esa misma ocupación o haciendo ese mismo cúmulo de tareas, ¿sí? Y ese porcentaje es 21% para los hombres, un poco más alto para los hombres, dado cómo está hecho estos casos. Si fijan, para el caso anterior con la PIAC, da un poquito menor para los hombres, de hecho. Perdón, a nivel agregado en América Latina. Aquí, por último, tenemos la tabla de los por quintil de ingreso, y tenemos que el quintil 1 de ingreso, hay un 35% de la población que pertenece al quintil 1 de ingreso. Eso quiere decir al 20% más pobre de Chile, según la CACEN de 2017. Hay un 35% de esa población que está con riesgo de quedar desplazado al mercado laboral, que es brutal, en comparación a un 4% del quinto quintil. Esto es un dato muy duro, muy desolador, muy preocupante, y
por otro lado, todos ustedes que son expertos en temas afines, no es sorprendente. ¿Sí? En el fondo, en el quintil 1 vamos a encontrar a la gente con más vulnerabilidad, con más problemas de salud, con menor nivel educativo, etcétera. O sea, como que algo que en el fondo los datos reflejan muy bien esa precariedad y esa vulnerabilidad que uno observa en la realidad, y los de aquí que se dedican a la política lo ven en terreno, por ejemplo. Uno acá también lo puede ver en los datos. ¿Sí? Acá ya tenemos el gráfico de nuestro país a nivel subnacional. Este fue como el nivel más pequeño que pudo agregar los datos, dadas las características de las bases de datos que tenía, la ocupación, etcétera, que fue a nivel de provincia. ¿Sí? Entonces tenemos quintiles de ingreso de automatización laboral a nivel subnacional, y en ese caso lo que queremos ver acá es entenderlo. Acá estamos reflejando los quintiles, o sea, más clarito el quinto quintil, quiere decir valores más altos de este riesgo de automatización, y más oscuro es el primer quintil, quiere decir valores más bajos. ¿Sí? Hay heterogeneidad a nivel provincial, y esto es interesante porque típicamente uno habla de Chile, ya, tenemos un promedio agregado de Chile, después uno puede hablar a nivel de regiones, tenemos promedio a nivel de regiones, pero dentro de las regiones hay mucha heterogeneidad también, y la gente acá que es política, por ejemplo, tenemos al senador Chaguán hoy por Valparaíso. Si uno considera Valparaíso, la provincia, y San Antonio como provincia, que son zonas de servicio, la industria del puerto, por ejemplo, ya fue tecnologizada, tiene valores muy bajos, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un 0,09% promedio para Valparaíso y un 12%, digamos, para San Antonio. ¿Sí? Pero si consideramos dentro de esa misma región a San Felipe o Petorca con una vocación más agraria, los números nos da 30%, sobre el 30%. Entonces, dentro de las mismas regiones también tenemos heterogeneidad, y lo ideal es poder llegar al nivel comunal o ir como bajando, llegando a datos más como granulares respecto a esto. Si tenemos limitancia con la calidad y cantidad de datos. Por esto, solo para seguir mostrando la heterogeneidad de datos, esto es predicción por automatización por sector. Entonces tenemos sectores como finanzas, educación o servicios sociales, hoteles y restaurantes, que están muy poco afectados por la automatización. O sea, todavía no hay tanto riesgo en esa línea. Sí, vamos a ver que la forma de entregar estos servicios va a cambiar y está cambiando dada la pandemia. Y por otro lado, en el lado opuesto, tenemos agricultura, explotación de minas, construcción o incluso pesca con valores muy altos de riesgo de automatización. Entonces, después cuando uno traspasa esto a un mapa, uno puede ver esta heterogeneidad en distintas dimensiones. Este mapa me gusta harto y tiene 4 dimensiones, ¿sí? Tiene, por un lado, en el eje Y, con el eje vertical, un índice de capacidad de trabajo remoto, ¿sí? Y esto ya nos estamos metiendo como en cómo el COVID y la pandemia que estamos viviendo puede acelerar estos cambios que estamos observando en los datos que lo mostraba anteriormente. Los datos que lo mostraba son riesgos asociados a estas ocupaciones y a estas tareas, y en este caso sería como decir, estos riesgos se pueden materializar más pronto de lo que pensábamos dada la contingencia, donde en ciertos sectores y en ciertas actividades económicas, y después vamos a ver en ciertas regiones o zonas geográficas del país, que por sus características que estén vinculadas a cosas que afectan directamente a la pandemia, uno debería tender a observar una mayor aceleración. Entonces acá tenemos capacidad de trabajo remoto, obviamente esto es inversamente proporcional al riesgo de COVID, ¿cierto? O sea, en la medida que usted pueda más trabajar remotamente, su riesgo es más bajo y viceversa. En el eje X tenemos la automatización predicha, los mismos resultados que les estaba mostrando antes. Después los colores nos muestran el quintil de exposición, ¿sí? Esto es un índice que está hecho para Estados Unidos, que nosotros lo extrapolamos pegándolo a nivel de ocupación, donde uno puede construir para cada ocupación, esto está autorreportado, ¿sí? Uno puede construir para cada ocupación a nivel autorreportado cuál es la exposición que esa ocupación tiene para, esto es general, esto viene de antes del COVID, esto viene para enfermedades infecciosas, ¿sí? Todo tipo de riesgo de enfermedad infecciosa, y eso uno se le pega al vector de ocupaciones, y uno puede en el fondo sacar, en este caso, los cuartiles, ¿cierto? de exposición a estas enfermedades, que hoy lo podemos entender y se puede extrapolar fácilmente a aquel riesgo de la pandemia. Y por otro lado, el tamaño del circulito, que es la cuarta dimensión, es el porcentaje de la fuerza laboral de Chile que está en ese sector. Entonces ahí uno puede decir,
acá hay áreas, por ejemplo, la agricultura, el servicio doméstico, la construcción o la pesca, que están acá abajo, donde su capacidad de trabajo remoto es muy baja, su nivel de predicción de automatización es muy alto, su tamaño de la fuerza laboral es grande, con el caso de agricultura, por ejemplo, o construcción, y tiene distintos niveles de exposición. Si en el caso de agricultura, el cuartil 1, o sea, no es tan alto, trabajan al aire libre, uno puede fácilmente quizás administrar eso para que la gente no se aglomere, pero otro, que no es el caso, por ejemplo, del servicio doméstico que está en el cuartil cuarto. ¿Sí? Hay mucha interacción ahí y mucho riesgo de enfermedad infecciosa. Este mismo mapa lo tengo hecho, no se lo voy a ver con tanto detalle, para, en vez de exposición a las enfermedades infecciosas, para proximidad en el trabajo con los trabajadores y con tus compañeros de trabajo. Entonces, se crean estos índices para ocupaciones, por el Código del Fondo Internacional de Ocupaciones, y dan a entender que ciertas ocupaciones uno trabaja más cerca de gente que otras. Entonces, por ende, también es como son áreas o dimensiones donde hoy cuesta más levantar las cuarentenas o hacer estos procesos de transición, obviamente en sectores donde uno sabe donde hay mucha interacción física, ¿sí? Entonces, son dimensiones interesantes que también muestran una heterogeneidad similar. Y ya, este gráfico es un poco lo mismo que el anterior, pero lo agrego a nivel de regiones, ¿sí? Entonces tenemos las regiones de nuestro país y vemos que también hay heterogeneidad en términos de capacidad de trabajo remoto y automatización predicha a nivel de regiones, tamaño de fuerza laboral y exposición a enfermedades infecciosas o COVID en este caso particular que tenemos hoy. Y acá claramente esta heterogeneidad que observamos está conducida por la vocación territorial económica de estas regiones. Entonces, obviamente, regiones que tengan una vocación agraria más fuerte. El Maule, si estuviera el senador Coloma, que no puedo ver si está conectado, en el Maule sí tenemos una fracción importante de la población que trabaja en el sector agrario, por ende está bien a la derecha en el fondo en el eje X, ¿cierto? Eso para cerrar. Esto es lo mismo, pero usando este indicador de proximidad que les contaba, da una heterogeneidad bastante similar. Y lo mismo acá con este mismo índice de proximidad física que poco está confounding con el de exposure to disease. Y ya para cerrar, porque me dijeron que presentara 20 minutos para motivar la conversación, creo que todos queremos ahí dar nuestras impresiones, algunas conclusiones y desafíos pendientes que veo de este trabajo. Por un lado, existe un riesgo de desplazamiento de trabajadores por máquina a nivel global. Si eso se ha estado estudiando, el desarrollo de tecnologías hoy en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, la capacidad de poder moverla a través del planeta es muy alta, ¿sí? Antiguamente estaba, no sé, la teoría de George Diamond, ¿no es cierto?, que uno las movía por las axis horizontales de los mapas porque compartían el mismo clima y la tecnología agraria era la que uno la podía mover en forma horizontal, ¿sí?, no vertical. En este caso, hoy se mueve por la nube, ¿sí? Ni siquiera hay que físicamente moverse. Entonces, muy rápido. Entonces, todo lo que uno, si bien faltan estudios, que es como el punto 2, si bien faltan estudios en países en desarrollo, gran parte de la evidencia y de los desarrollos que uno puede observar a nivel de los países desarrollados es fácilmente, o el costo de transacción, si se quiere traerla a un país como Chile, es cada vez menor. Y existe esta incipiente evidencia para la región y economía en desarrollo, un poco la que le mostré yo que hice con el BIT. Hay otro trabajo que es sobre Chile, que hizo la Universidad Católica el año pasado, la gente de CLAPES, que también es interesante, en fin, pero en el fondo hay poco trabajo que se ha hecho en economía en desarrollo. Y por último, los desafíos que veo, y esto en parte también de la conversación que tuvimos con el senador Girard de la semana pasada, es tener más y mejor información a nivel micro, a nivel de trabajadores, ¿cierto? A nivel como micro de trabajadores, del sector formal, informal y desplazado. Esto no es solo tener los datos del trabajador del sector formal, porque por un lado se está generando informalidad, lo que conversábamos, por ejemplo, la semana pasada con el senador de las plataformas, de todas estas dinámicas que están moviendo ahora lo que se llama la gig economy o la economía de la gauchá, ¿cierto? Está moviendo el empleo muy fuerte de una forma informal. Entonces tenemos que entender que
parte de estas transiciones o estos impulsos tecnológicos están generando informalidad también a tasa creciente y lo están dejando fuera de los sistemas de seguridad social y millones de cosas que me encantaría poder discutir con ustedes. Y los desplazados, al fondo, los que ya se quedan en su casa y se dan cuenta que no tienen dónde encontrar trabajo, dónde ir a tocar la puerta. Entonces, ahí también hay que poner un ojo y tratar de llegar a estos 3 sectores. Después elaborar escenarios futuros sobre posible estado de revolución 4.0. Esto es importante para después poder hacer o diseñar políticas públicas, que era la introducción que está dando el senador sobre cómo hacemos política pública que es contingente a lo que va a pasar. La grabación se ha detenido. Tenemos que tener, en el fondo, estos escenarios más o menos acordados de forma transversal en el país para poder empezar a combatir. Muy similar al trabajo que hizo el IPCC, ¿cierto? Este panel Esta reunión está siendo grabada. Este panel, ¿no es cierto?, internacional sobre el cambio climático que ha tratado de llegar a los acuerdos de ciertos escenarios y ver qué pasa si uno pasa ciertos límites y ciertos boundaries del planeta. Después nos falta, yo creo, unos desafíos, entender a nivel nacional y subnacional los cambios institucionales necesarios para maximizar las ganancias de esta revolución y minimizar, ¿cierto?, los costos sociales y económicos que va a traer. Por último, Chile muestra números preocupantes, como les mostraba, tanto a nivel etario, como de género, como por quintil de ingresos. Y tenemos que avanzar rápidamente en entender mejor los fenómenos, porque esto está ocurriendo muy rápido, más rápido de los ciclos, por ejemplo, académicos, y todos los profesores que están acá me van a apoyar. Los ciclos académicos son muy lentos, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿cómo hacemos para poder adaptarnos y poder entender mejor lo que está pasando, siendo que la velocidad de lo que está pasando quizás es más rápida de la que podamos entenderlo? Entonces tenemos que sistematizar, ponerle harta cabeza en cómo ordenamos lo que está pasando para poder ir, ojalá, entendiéndolo lo mejor posible. Después tratar de, obviamente, distinguir cambios transitorios versus permanentes, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el COVID, la velocidad de estos potenciales cambios son también temas que deberíamos tratar de entender, y entender en qué medida esta pandemia en el fondo acelera o no estos procesos de adopción tecnológica, que es un poco la hipótesis de este último trabajo que hice con Gabriel Cruz de estos temas. Eso sería lo que tengo para mostrarle hoy. Ojalá lo haya persuadido y provocado para que tengamos una discusión entretenida. ¿Siente? Gracias. Francisco, espera un poco. Mira, la idea, Pablo, retira la... Eso. Dejo compartir. Vamos oyendo todo. Yo lo que les quiero proponer es lo siguiente. En Chile hay muy poco trabajo y a nivel internacional muy poco trabajo en este ámbito. Entonces yo prefería proponerle a Pablo que constituyéramos un equipo de trabajo y tuviéramos una discusión más a fondo después. A mí me parece que este es un tema central, crucial, para poder, primero, evaluar cómo vamos a hacer las políticas públicas. Estamos trabajando en el tema de reforma previsional, en un escenario donde la solución es el aporte del empleador, cuando probablemente vamos a tener un cambio en la institución de trabajo muy profundo, ya sea porque las plataformas van a ir terminando con los asalariados y van a ser personas sin contrato fijo, o porque va a haber reemplazo. Además, a Pablo yo le decía que hay que evaluar esto en un escenario de cómo están evolucionando exponencialmente las tecnologías digitales, no son lineales y están teniendo un proceso de aceleramiento por la cantidad de datos, por la robustez de los algoritmos que son cada vez más complejos. Entonces no es lineal. De hecho, el aprendizaje por reforzamiento recién es una tecnología que viene en el año 2012, muy reciente. Y esto va a ser muy acelerado. Entonces, yo le quería proponer que dejáramos esto acá y tengamos, Pablo, una reunión con un colectivo que formemos ad hoc a partir de esto, y a los que están acá pueden participar si están interesados. Vamos a hablar con los rectores de Chile, Católica, Santiago, y bueno, está ahí John de Adolfo Ibáñez, tú ya estás, para armar con las universidades y la gente que tenga interés un equipo de trabajo para esto. ¿Les parece? Buenísimo. ¿Ah? Y para que pasemos al segundo tema, que era el que teníamos preparado, porque ahí tenemos varios, que es todo el tema de cómo podemos avanzar en un sistema de interoperabilidad, en un ecosistema integrado digital que vaya generando o descompartamentalizando las experiencias que hay. Nosotros, por lo menos en salud, no sé si Juan está conectado, si hemos tenido muchos problemas para avanzar en salud porque no hay un repositorio único de datos. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido
muy, yo diría, poco eficiente y poco eficaz, pero yo creo que hay que conectar a todos, todo el chasis digital, todo el ecosistema digital para poder tener una interoperabilidad general. Bueno, pero yo no me voy a profundizar más. No sé si le doy la palabra primero a Juan para que haga una introducción, a John, y después pasar a una conversación de cómo podemos articular esto y pedirle al senador Piu, que está ahí arriba de mi pantalla, que pudiera ayudarnos después a coordinar un trabajo más robusto en esta materia, porque yo creo que tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque yo diría que todo el chasis institucional que tenemos en Chile es un chasis institucional que ya está obsoleto. Incluso la manera en que las universidades están formando y los colegios están educando, no solamente un tema que responden a la segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial ya se terminó. Quedan evidentemente deudas, facturas que nos heredaron, pero se terminó. Y nosotros tenemos que generar un chasis institucional y una manera de gestionar la incertidumbre que está generando este sistema o esta nueva era, porque además la segunda revolución industrial estaba más bien aparejada a la certidumbre, a la gestión de la certidumbre que a la incertidumbre. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros generar un chasis institucional para la cuarta revolución industrial, para tratar de gobernarla, que tenga pilotaje democrático, que tenga comprensión, adaptar las instituciones a esta nueva civilización digital que está produciendo cambios muy profundos, y cómo gestionar y navegar en la incertidumbre, que es distinto a los procesos que se vivieron en la segunda revolución industrial, para la cual nuestro Estado, nuestra manera de entender las cosas y de educar y de formar, y las políticas que tenemos y las normas que tenemos están más bien centradas. Entonces, la idea es cómo hacer esa reflexión y cómo construir efectivamente ese chasis institucional que además tenga como objetivo central el mejorar la calidad de vida de las personas en todos los aspectos, pero sobre todo adecuarnos a la nueva realidad y a la nueva economía y a la nueva cultura social que viene. Entonces, yo no sé si John y después Juan, y después poder hacer una conversación y después darle la palabra a los senadores y senadoras para que podamos constituir un colectivo de trabajo, y tenemos una muy buena experiencia como lo hicimos en inteligencia artificial, que podríamos aplicarlo también a este desafío. Guido, ¿me da 10 segundos? Por supuesto. Sí, pasivo. Yo voy a estar entrando y saliendo porque tengo otro Zoom, pero que yo encuentro muy importante lo que dijiste y como aporte a los profesores y a los investigadores, esto del chasis. Yo creo que es súper importante definir bien cuál es el actual chasis, que realmente uno se pierde mucho respecto de esa, porque habla del chasis, pero hay que identificar el chasis, porque eso ayuda mucho conocer esa identificación para ver dónde deben ir las piezas nuevas, porque realmente uno habla de una estructura dando por sabido que todos entienden que el chasis son la universidad, qué universidades, qué estructura, qué son los ministerios, qué ministerio, en qué parte. De repente uno puede ver incluso superposiciones, puede ver desconcentración, no sé. Creo que sería interesante, digamos, tener esa información, no para ahora, pero tener un cierto mapa, y creo que siempre ayuda mucho a este tipo de discusiones, porque eso define qué es lo que hay que, dónde, cómo y en qué institución hay que modernizar para estar a la altura de los tiempos. Quería hacer ese comentario nomás, Guido, porque encuentro que es importante ese concepto meterle gráficamente diseño. Le damos la palabra a Juan. ¿Presidente? A Pancho, sí. Sí, presidente. Simplemente señalarle que a mí me parece muy interesante la exposición que hemos escuchado. Creo que es muy importante entender que esta cuarta revolución industrial va a tener una aceleración con motivo de la pandemia, y eso implica poder proyectar o prospectar que los niveles que se tenían inicialmente diagnosticados, y que íbamos a tener un 50% de la pérdida de puestos de trabajo en 2050, eso básicamente va a acelerarse dramáticamente, porque los temas que dicen relación fundamentalmente con los procesos de automatización por una parte, y por otra parte los trabajos a distancia van a verse seriamente impactados después de la pandemia. Entonces,
me pareció muy interesante lo que planteaba Pablo desde el punto de vista de cómo están preparadas cada una de las regiones para enfrentar estos procesos y cómo podemos también mejorar la infraestructura o el chasis, como bien decía Guido. Cuando Guido habla del chasis, habla finalmente cómo somos capaces de ponernos desde el punto de vista, primero del Estado, modernizar el Estado definitivamente, dando consolidados, que estén limpios, que permitan hacer todos los trabajos futuros que tienen que ver con procesamiento masivo, extracción de información, extracción de conocimiento, y que también, ¿no es cierto?, nos pongan en una forma diferente de pensar la medicina, en el sentido de cómo nosotros mantenemos la salud. Yo suelo decir lo siguiente, bueno, ¿cuál es el problema que tienen los hospitales? Es que está lleno de gente enferma. Sí, pero ¿por qué está lleno de gente enferma? Efectivamente porque no se cuidó la salud. Y no se cuidó la salud porque, bueno, no tuvo hábitos para cuidar justamente la salud. Digamos que el COVID a nosotros nos está mostrando una serie de enseñanzas que a partir de un manejo correcto de los datos podemos hacer ciertas prevenciones y hacer ciertas extrapolaciones
que permitan paliar los efectos negativos de algo que todavía es bastante desconocido. Yo no soy médico y entiendo que todas estas cosas, ¿no es cierto?, requieren de un esfuerzo mancomunado, en el cual todavía no tenemos certeza de cómo se puede solucionar, pero lo que está claro es que a partir de ese chasis que habla justamente el senador Girardi, podemos empezar a proyectar una cantidad bastante grande de cosas. No solamente desde el punto de vista de investigación, que tanto nos gusta a nosotros. Este último tiempo se ha hablado mucho de los datos y la calidad del dato y todo lo demás, sino que también de las posibilidades que pueden abrirse desde el punto de vista de la innovación y el emprendimiento mismo. Hemos sido testigos que este último tiempo han habido innovaciones bien interesantes producto del COVID y que nos muestran que tenemos una capacidad instalada que no es menor, que la cual requiere ser nutrida y requiere de un ecosistema para que se siga expandiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este chasis, más allá de simplemente pensar en la interoperabilidad, es que de alguna manera vayamos pensando en cómo hacemos para que se articulen las cosas, de tal forma que tanto la academia pueda hacer investigación de calidad, pero también la industria sea capaz de hacer innovaciones, sea capaz de hacer emprendimientos, y también el Estado mismo sea capaz de responder justamente de una manera mucho más rápida a lo que son, digamos, los desafíos que nos ponen justamente este tipo de situaciones. En estos momentos, claro, le contaba al senador hace un rato atrás que en la mañana tuve un accidente, me fracturé el radio. Bueno, mis exámenes médicos están acá en la clínica Santa María, en la clínica alemana y en unas cuantas clínicas más, los exámenes médicos de mi vida. Pues bien, cualquier proyección que se haga de esta revolución en la medicina, las 4P, requiere de que estos exámenes estén de alguna manera en un solo lugar, que permitan justamente hacer análisis sobre eso, no solamente el ADN de mi cuerpo, que va a decir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero, sino que también el medio ambiente al cual me he visto enfrentado y los exámenes médicos que han estado dando vuelta. Por último, simplemente señalar que todas esas, digamos, variables, hoy por hoy tienen soluciones tecnológicas, ¿de acuerdo? Y esas soluciones tecnológicas, hay países que ya las han empezado a implementar, tenemos el caso de Inglaterra, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Corea, los mismos japoneses, pero que no han sido de la noche a la mañana. Estas no son voluntades, digamos, de un gobierno de turno, sino que son políticas de Estado que demandan de varios años para que esto se pueda implementar y que el beneficio va a ser gigante para toda la población. Ese es mi comentario, senador. Gracias. John. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Mi nombre es John Atkinson, profesor de la Adolfo Ibáñez. Llevo más o menos unos 30 años en la academia, digamos, y trabajando preferentemente en temas de inteligencia artificial. He estado involucrado dirigiendo en los últimos 15 años algunos proyectos del sector público, por tanto nos hemos encontrado con algunos problemas interesantes. No soy experto en interoperabilidad, como ha hablado Juan, pero sí quería partir por lo siguiente. Nos hemos encontrado con algunos problemas interesantes, tal como decía el senador Girardi, especialmente en el ámbito de la salud, pero no exclusivamente en el ámbito de la salud, ¿ya? En particular, el año 2009, íbamos a implementar un proyecto súper interesante que básicamente tenía como foco reducir los tiempos de espera en los hospitales de Chile, partiendo de un programa piloto en Concepción, donde yo trabajaba. Y lamentablemente creo que fue un proyecto de preparación muy exitoso, pero lamentablemente se perdía mucho tiempo, yo diría casi 70% de la ejecución que iba a ser del proyecto, básicamente en resolver problemas básicos de interoperabilidad. Entonces, ahí tenemos el ejemplo más claro que lamentablemente, digamos, el tema de la interoperabilidad no solamente es interesante para futuro, sino que nos está generando un cuello de botella bastante importante, digamos. Ahora, el tema, ¿cómo ha cambiado eso del año 2009 a ahora? Que a lo mejor se podría pensar, como decía el senador, en las nuevas soluciones que vienen ocupando las nuevas tecnologías, pero yo creo que hay un cambio no menor, que también lo había mencionado Pablo Egaña, un cambio no menor en la tecnología había muchos años atrás versus la que hay hoy en día, porque si uno está dentro del mundo de esta segunda revolución tecnológica, se va a dar cuenta que hay un componente importante que es la autonomía y la inteligencia de las máquinas. Eso va a hacer que toda nuestra concepción, como estamos viendo todos los sistemas, toda la interoperabilidad, va a cambiar y está cambiando diametralmente. Va a pasar, y un poco también el punto que tomaba Juan, en términos de tener una organización o organizaciones proactivas más que reactivas, va a pasar, y está pasando ya en muchos países, que en algunos ámbitos, tal como en la salud, ya tenemos
paradigmas en los cuales las cosas se están empezando a hacer proactivamente en forma autónoma. Quiere decir que las tecnologías mismas están empezando a tomar sus propias decisiones. Porque eso afecta al sector público, que yo creo que es un tema que va a empezar a ser súper transversal, porque cuando las tecnologías empiezan a tomar decisiones en forma autónoma, lo que van a requerir es acceder a un montón de datos y conocimientos. El pequeño detalle que ese dato y conocimiento no solamente va a estar en el sector público, va a estar en el sector privado. Entonces ahí vamos a tener un problema doble de interoperabilidad, porque si ya tenemos algunas dificultades de interoperabilidad a nivel público, digamos, la palabra que es público, más encima tenemos esta otra problemática de cómo conectamos con lo privado, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un punto que atacar. Claramente, como decía el senador, tenemos un chasis que tenemos que construir. No es fácil, porque tenemos que cambiar también totalmente el paradigma de cómo vamos a concebir las tecnologías, y especialmente porque también nos vamos a encontrar con algunos cuellos de botella interesantes, que en algún momento, algunas discusiones pasadas lo tocamos, que tienen que ver con el hecho que esto no es solamente desarrollar tecnología, sino que hay un montón de consideraciones éticas, especialmente en el ámbito de la salud, consideraciones legales, consideraciones de confidencialidad de los datos. Entonces tenemos un mar de cosas de qué preocupación. Yo creo que efectivamente, como dice el senador, esto amerita casi formar una mesa de trabajo solamente para hablar de eso, porque es un tema extremadamente complejo. Pero sí, yo creo que va a cambiar totalmente, incluso como estamos viendo ahora, el tema de la interoperabilidad. Pensemos que, como decía previamente, que vamos a tener tecnologías que nos van a poder ayudar a resolver problemas, pero en forma totalmente autónoma en términos de decisiones, lo cual es bueno y malo, porque vamos a tener que regularla. Pero por otro lado, eso quiere decir también que vamos a tener que dar acceso para resolver nuestros problemas, acceso a información que a lo mejor es súper sensible. Entonces mi punto es que obviamente es un problema bastante multidimensional que vamos a tener que abordar. Gracias. José Nostroza, te doy la palabra. Vamos ahí avanzando un poco para que nos vayan opinando. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Súper rápido, mis comentarios son muy pragmáticos, sobre todo desde la experiencia del programa de movilización del sector público, con varios casos puntuales en temas de digitalización, inteligencia artificial o aproximaciones. Lo primero es que decir que yo siento que hay una oportunidad gigantesca, como todos nosotros acá probablemente, pero en el Estado en particular, por la escala del Estado, por la disponibilidad de datos, porque hay una ley de transformación digital que está en marcha, entonces esto se va a multiplicar las posibilidades de datos, y porque el Estado además tiene una capacidad de influencia en el sector privado importante, un caso famoso, el del Poder Judicial, y la utilización de los datos del Poder Judicial de una empresa que se llama Lemontech, que es bastante avanzada en materia de inteligencia artificial, etcétera, y así pueden haber muchos más casos. Así que la verdad es que la única pregunta, la pregunta relevante es por qué no hacemos más esfuerzos, más convicción, más políticas públicas en esta materia. Yo creo que para el análisis es importante hacer una precisión respecto a las condiciones organizacionales, más allá de la teoría general o las grandes tendencias. Esto se hace si es que hay algunas condiciones básicas. Liderazgo de la institucionalidad pública. Yo creo que todavía nos faltan directivos públicos que tengan mucho más visión estratégica y algunas competencias básicas en esta materia. La capacidad de identificar problemas relevantes que se pueden resolver con inteligencia artificial. Yo creo que hay una separación importante. Hay problemas dando vuelta y las capacidades de la solucionática respecto a eso yo creo que implica una competencia específica. Obviamente disponibilidad de datos digitales, competencia de equipo, recursos financieros, capacidad de evaluación de los proyectos, en fin. Lo que quiero destacar en esto es que son múltiples condiciones, pero contra lo que se puede pensar, probablemente la tecnología y la disponibilidad de datos no es el mayor de los problemas. En general, la tecnología se está disponibilizando, esa fue nuestra experiencia, no hay un problema de tecnología, y los datos están llegando y van a llegar cada vez más. El problema está básicamente en la sensibilidad estratégica en esta materia y en la competencia interna de los equipos. Ahí tenemos problemas importantes y tenemos que ver con qué políticas públicas los resolvemos. Y para esos efectos, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en políticas públicas? Y creo que las recomendaciones pueden ser del tipo, uno, tener un consejo asesor de alto nivel, con mirada de largo plazo, como decía Juan Velázquez. Yo creo que eso nos falla permanentemente en el Estado. O sea, cada gobierno llega, son gobiernos cortos, con muchas crisis en general, y los equipos que están arriba en general cambian mucho y tenemos problemas. Habría que seguir un poco el ejemplo del Reino Unido en esta materia, creo que es muy útil. Y tal vez proponer una entidad pública más especializada en esta materia, sobre todo para apoyar los cambios más transversales y para apoyar a las instituciones públicas con menos capacidad. Obviamente el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, el Registro Civil,
o grandes instituciones públicas en Chile no tienen tanta necesidad, pero el 80% del Estado en Chile tiene problemas de capacidad básico para poder impulsar esto, y tenemos mucha gente, tienen datos posibles, tienen problemas interesantes, pero solos probablemente no lo van a resolver, así que hay que hacer un trabajo ahí especializado. Tal vez hay que pensar en un laboratorio de gobierno especializado en inteligencia artificial. Veo, aquí está Román, acá, uno podría decir laboratorio de gobierno, el actual, impulsar también esto. Yo creo que es bueno una especialización en esta materia. Creo que es muy importante hacer un buen vínculo con el mundo académico, y no es trivial, porque en el mundo académico tiene incentivos distintos, ¿ah? Y hay varios académicos acá y sabemos que básicamente la necesidad de publicar papers, digamos, asociados a problemas sofisticados o con tecnología un poquito más sofisticada es muy importante, y la mayor parte de los problemas del sector público no requieren técnicas muy sofisticadas. Entonces yo creo que ahí tenemos dificultades. Los incentivos son bastante distintos, y tal vez esta agencia podría generar algún tipo de práctica o incentivo adecuado para que esa unión sea más interesante. Y lo otro es desarrollar el mercado privado en relación al sector público, porque obviamente el sector privado tiene muchas competencias, hay empresas que se están desarrollando, pero conocen poco el sector público, y ahí hay fallas de coordinación importantes, y esta agencia podría desarrollar algunos temas. Y para terminar, simplemente decir que es súper importante trabajar bien la estrategia y la segmentación. Aquí hay varias instituciones públicas, una son las grandes instituciones públicas con gran volumetría, ya dije, Servicio de Impuesto Interno, Tesorería, Registro Civil, el IPS, que probablemente tienen capacidad propia para desarrollar soluciones interesantes. Pero por otro segmento importante son las superintendencias, que generalmente no se toman suficientemente en cuenta. Tienen muchos datos, tienen capacidad de pedir datos al sector privado, tienen competencias profesionales, y tienen típicamente funciones de fiscalización, y aquí se puede hacer mucho trabajo en esa línea. Y el otro segmento tiene que ver con los municipios, los servicios públicos con menos capacidad, que requieren mucha plataforma colaborativa para poder trabajar. Y por último, como ya se comentó, salud, que es un mundo aparte de un impacto gigantesco, y yo creo que habría que hacer una especialización en ese ámbito. Eso. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Alejandro Barros, que también es de la Universidad de Chile, del Centro de Sistemas Públicos. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, mi nombre es Alejandro Barros, soy parte del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, y me he especializado en temas de digitalización del Estado, y he trabajado prácticamente en todos los países de la región con organismos multilaterales. A ver, yo lo que veo es una conversación que respecto de los datos en Chile ha estado bien como segmentada, como por nicho. Y no veo algo más consistente en que uno pudiera pensar en la política pública de datos. Entonces se mira en los aspectos éticos de los datos, se miran los aspectos normativos de los datos, pero no veo quién le está dando la coherencia y la consistencia a las distintas dimensiones que tiene esto. Como digo, tiene una dimensión ética, obviamente, pero tiene una dimensión normativa también muy relevante, y ahí lo mencionó al pasar John, que es el tema de protección de datos personales, digamos. O sea, llevamos años discutiendo una ley de protección de datos personales, estamos al debe con la OCDE desde hace por lo menos 5 años atrás, y todavía no tenemos un marco razonable de esto. Entonces, cuando a mí me dicen compartir datos, yo me quedo un poquito preocupado, digamos. ¿Cómo los vamos a compartir? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a cuidar la privacidad de las personas si no tenemos ningún marco que regule eso? Lo otro es el tema de la interoperabilidad que se ha mencionado. Hemos pasado por distintos modelos en Chile, desde un modelo con lógica centralizada, es decir, una plataforma de intercambio de datos entre distintos organismos públicos. Nos movimos a un modelo más bien distribuido, y vamos llegando a un modelo que es más bien punto a punto, que tiene sus complejidades, digamos, de administración, pero todavía no hemos logrado elaborar un modelo más exitoso, digamos, en este ámbito. Y claro, cuando miramos países en los cuales esto ya lleva algunos años operando, y que siempre se menciona, el típico ejemplo de Estonia, digamos, que es un ejemplo que hay que mirarlo en su contexto como corresponde. Cuando uno tiene que hacerse cargo de su historia, intercambiar datos no hay problema, porque la historia no se intercambia, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que echo de menos es esta mirada más holística y más sistémica de cuál es la política pública de datos, en que entra también el tema de la automatización.
pero que tenemos que incorporar algunas de las cosas que mencionaba José. Tenemos que incorporar temas como, por ejemplo, el mundo de los estándares, o sea, ¿qué estándares vamos a adoptar para el intercambio de datos? ¿Cuál va a ser la relación con los privados? Por ejemplo, en el uso de los datos públicos. ¿Se puede, no se puede? ¿Hasta dónde? Aquí han habido algunas discusiones en torno, por ejemplo, al uso de ciertos datos de algunos servicios públicos. Entonces, lo que me pasa aquí es que, por ejemplo, en el caso de interoperabilidad, venimos hace 5 años redefiniendo el modelo que teníamos de interoperabilidad en el sector público, pero llevamos 5 años discutiendo ese, y todavía no logramos tener un modelo, digamos. Entonces, yo creo que aquí la invitación es al menos a tener esta mirada más de paraguas, ¿ah? De qué vamos a hacer con estas distintas dimensiones y cómo las integramos en esta conversación, ¿ah? De manera que no, por lo menos ir avanzando en cada uno de esos ámbitos, digamos. Muchas gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra a Pablo Barceló, de la Universidad Católica. No he pedido la palabra a menos que me haya equivocado. Yo escribí algo ahí, ¿no? Ah, ya. Sí, gracias. Entonces, ¿quién quiere? Román. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Te escuchamos, sí. Preséntate, Román, por favor. Súper, gracias, senador. Bueno, mi nombre es Román Joseph, yo soy el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno. Para quienes no conozcan lo que hace el Laboratorio de Gobierno, somos ya hace 5 años la agencia que empuja la aceleración de la transformación del Estado de cara a las personas, y trabajamos con distintos servicios públicos en una lógica de diseño de servicios sistémicos, y hemos logrado consolidar un framework, un modelo de trabajo donde, poniendo siempre el foco en el usuario, quien usa los servicios públicos, ya sea transporte público, ya sea una oficina de Chile Atiende, o ya sea la interacción con un subsidio, es entender a nivel de la estrategia, a nivel de los servicios, a nivel de la operación misma, sus procesos, su data, etcétera, y a nivel de los funcionarios, que son la organización que hace posible todo lo anterior, cómo podemos abordar problemáticas complejas, como decía José en su intervención, desde la óptica de la innovación, y entendiendo qué capacidades se requieren para que esas innovaciones ocurran y sean sostenibles. Y quizás ahí comentar un ejemplo muy concreto que trabajamos en el último tiempo, que fue la transformación del modelo de atención de FONASA, donde pasamos de cifras, por ejemplo, de 30 días promedio de espera de un caso complejo de una persona, digamos, un afiliado que se atiende en FONASA, que tiene que hacerse una operación de rodilla, que está, por ejemplo, bloqueado por alguna razón, por ejemplo, que el trabajador no pagó a tiempo su cotización, y tenía que esperar 30 días para resolver eso, lo cual era inaceptable desde todo punto de vista. Y eso con uso de datos, reingeniería de proceso, con hacer un diseño de servicio que entienda lo que nosotros llamamos en el laboratorio técnicamente el viaje del usuario. Bueno, pasamos a menos de 24 horas en temas, digamos, en términos de meses. Otro ejemplo, que digamos también es una innovación que está implementada ya hace un poquito más de medio año en FONASA, fue la eliminación, a través del uso de datos, a través de la interoperabilidad entre las bases de datos de FONASA y el registro civil, del trámite de afiliación de los recién nacidos. Y hoy eso hace que FONASA tenga un estándar de atención mejor incluso que el de las ISAPRE. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entendiendo que el Estado tiene la información de esa persona, y una vez que el recién nacido es registrado, ¿cierto?, en lo que se llama, digamos, el parte médico digamos, del momento de nacimiento, nosotros a través de interoperabilidad y de una tecnología que es sencilla, que no es ciencia nuclear, conectamos ambas instituciones, hacemos que el trámite sea automático y hacemos que la persona no tenga que ir a ninguna sucursal. Y les quiero transmitir, digamos, con estos 2 ejemplos, es básicamente que este no es un desafío tecnológico, es un desafío de diseño estratégico, y es un desafío predominantemente de instalar nuevas capacidades en el Estado. Son nuevas prácticas, son nuevos procesos, son uso de información que la tenemos disponible. Muchas veces invertimos poco en cómo la almacenamos, cómo estandarizamos. Y creo que ahí, tomando un poco lo que también mencionaba Alejandro, hay varios ejemplos de cómo darle un chasis institucional a esto. Lo ponían en el chat, el ejemplo de Uruguay creo que es un buen ejemplo de AGESIC,
que es una agencia de transformación digital e innovación que ya tiene un poco más de 10 años, que depende, digamos, directamente reportan a la Presidencia de la República. Y creo que en el caso de Chile tenemos quizás distintas agencias, el Laboratorio de Gobierno es una, la División de Gobierno Digital es otra, la Secretaría de Modernización de Hacienda es otra, quizás estamos un poco repartidos en el actual contexto, y si bien tenemos una gobernanza que nos une, digamos, que es un Comité Ejecutivo de Modernización del Estado, y que a su vez reporta a un comité permanente, que lo lidera el excontrolor Ramiro Mendoza, todavía creo que, digamos, tenemos un espacio de mejoría gigante en términos de esa gobernanza, así que todo lo que podamos colaborar desde el Laboratorio de Gobierno, desde nuestra experiencia, con implementaciones concretas y con medición del impacto de esas implementaciones, creo que puede ser de mucha ayuda. Y en esa línea, solamente para terminar, contarles que estamos próximos, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, de lanzar un primer índice de innovación pública que justamente pone el foco en medir en el gobierno central cuáles son las capacidades que necesitan esas instituciones públicas para poder ser ágiles, transformarse y adaptarse a contextos que solamente van a ser cambiantes. Eso, senador. Gracias. Juan Pablo, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, brevemente. Juan Pablo Luna, de la Católica, yo soy profesor en Ciencia Política. Yo, simplemente para subrayar algunas de las cosas que se han dicho, digamos. Lo primero, digamos, es que este es un tema estratégico a nivel país, ¿no? Se gobierna con datos, ¿sí? Y el poder del Estado hoy tiene mucho que ver con datos y con la capacidad de generar información sobre la población. Y en ese sentido nosotros teníamos la idea, me parece, digamos, hasta hace poco, que Chile estaba razonablemente bien, al menos en un esquema analógico, ¿sí? Pero lo que ha pasado con el INE en los últimos años, lo que ha pasado con el COVID y los datos del COVID, con la informalidad, etcétera, creo que pone y abre una oportunidad, una ventana, digamos, de oportunidad para agendar este tema, digamos, como un tema estratégico para el país. Si uno mira, digamos, en términos comparativos, no es un problema de tecnología, como decía José Nostroza. Hay casos, como dijeron varios, para hacer un buen benchmarking. Está el caso de Estonia, está el caso de Nueva Zelanda, está el caso de AGESIC en Uruguay. Está el grupo de Digital Nations, que tiene un conjunto de buenas prácticas que se pueden también intentar adoptar. Pero el problema fundamental, digamos, habiendo interactuado con distintas partes del Estado chileno en términos de este tipo de agenda, es ausencia de voluntad política, es que, como recién decía Román, hay una división y hay distintas agencias en el Estado chileno que están manejando este tema de forma parcelada. A nosotros nos pasó, y Pablo Barceló fue parte de esta conversa, al tratar de cooperar con AGESIC en Uruguay y generar cooperación con Chile, nos dijeron, bueno, pero ¿con quién es la contraparte en Chile? Porque nosotros tenemos gobierno digital, tenemos al laboratorio de gobierno, ¿con quién vamos a hablar en Chile? ¿No? Dennos a alguien que represente al Estado chileno para esta agenda y nosotros cooperamos. Entonces, acá hay un problema, digamos, de voluntad política y de fragmentación en distintas parcelas del Estado de esta agenda. Y los avances que se han hecho son en función de, como contaba Román también, digamos, bilaterales, esfuerzos bilaterales entre agencias, ¿sí? Pero no un esfuerzo articulado del Estado por implementar una plataforma de datos, para lo cual hay tecnología, hay ejemplos, se puede hacer. Y la otra pata, que para mí es fundamental, y la planteaba Alejandro Barros en su intervención, tiene que ver con legislación, ¿no? Por ejemplo, el tema de una ley de habeas data es fundamental para esto, ¿sí? En un contexto donde se han fugado datos personales del Estado chileno, esos datos están integrados con datos que generan empresas privadas, ¿sí? Hoy hay
empresas privadas que tienen mejor inteligencia de datos que el Estado, ¿no? Entonces, hay una pata de legislación que es importante, y en ese sentido también es importante porque cada vez que uno trata de integrar datos del Estado entre agencias, por lo menos, digamos, desde fuera del Estado, el punto de tope siempre son los departamentos legales de cada ministerio, de cada agencia estatal, ¿no? Entonces están los abogados de cada una de las distintas agencias del Estado chileno, que tienen una parte de los datos y que básicamente dicen: yo no puedo ceder estos datos, por razones legales, por miedo a ser demandado, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante, por un lado, avanzar en términos de legislación, y por otro lado, pensar en una estrategia que tiene que ver con una agencia que se encargue de hacer esta integración, ¿no? Y si uno mira el ejemplo de AGESIC en Uruguay, claramente, digamos, lo que ellos logran hacer es que esta agencia centralice, por tanto subsidie en términos de costo la transición que las distintas unidades del Estado tienen que hacer en términos de sistemas operativos, en términos de la plataforma de interoperabilidad. Y esa agencia logra muy rápidamente, digamos, armar un sistema integrado de datos con el cual hoy el Estado de Uruguay gobierna mucho mejor de lo que lo hacía hace 10, 15 años. Gracias. ¿Quién ha pedido la palabra además? Senador, yo quiero hacer una pregunta. Leopoldo Soto. Leo. Sí. Quiero hacer una pregunta. Hace algunos años se inauguró una plataforma Data Chile que fue realizada con financiamiento de la Corfo, y a mí me gustaría saber cuál fue el alcance práctico que tuvo y cuánto uso se le dio, porque, o sea, yo escuchando aquí, también teniendo experiencia de trabajar en una institución pública, yo veo tan complejo. O sea, realmente, si se logra hacer esto que se está planteando, realmente sería maravilloso, porque, o sea, conseguir información de una institución pública a otra es realmente una batalla. O sea, a veces, si uno no tiene un contacto personal, es completamente difícil. O sea, es una cosa titánica obtener información por los canales regulares. Entonces, este esfuerzo de Data Chile dice en el sitio web, dice: el esfuerzo más completo para integrar y visualizar los datos públicos de Chile. ¿Cuál ha sido el alcance que eso y el resultado que hubo de esa iniciativa? Si alguien que son expertos en el tema lo sabe. Oye, bueno, mientras se responde eso, yo evidentemente creo que aquí tenemos un tema que lo planteó Román de un Estado digital puesto en la dimensión del usuario, pero también yo creo que está evidentemente planteado. Yo creo que los datos permiten tener un Estado que tenga centros de pensamiento, que tenga estrategia de pensamiento futuro, porque no solamente servicio al usuario. Yo creo que ahí es donde radica esta idea de un Estado inteligente. Yo creo que nosotros no vamos a poder enfrentar los problemas complejos que tenemos desde el desarrollo urbano, desarrollo territorial, de cómo pensar una ciudad como un ecosistema para enfrentar a futuro el envejecimiento poblacional, una ciudad para enfrentar los problemas de disminución de la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O si no tenemos capacidad de procesar datos y generar pensamiento estratégico a partir de los datos. Entonces, a mí me parece que esta es una tarea fundamental, prioritaria, y tal vez, no sé qué es lo que piensa Kenneth, pero que también estaba muy interesado, es convocarnos a generar lo que planteaba Alejandro, o en cierta manera a generar una reflexión de política estratégica que se vaya implementando, que la vayamos empujando todo. Aquí hay representantes del Ejecutivo. Este tema yo lo he hablado con el presidente Piñera, lo hemos hablado con los ministros sectoriales, no es un problema de izquierda a derecha. Ahora, respecto a los datos, a mí me parece que hay una complejidad. Evidentemente tenemos que avanzar en materia de protección de datos, pero yo no quisiera poner esa discusión sin decir que al mismo tiempo, como alguien decía acá, los sistemas privados tienen un nivel de complejidad en materia de datos muy superior a la que tiene cualquier estado del planeta. O sea,
¿Para qué vamos a hablar de las plataformas como Google, como Facebook, como las plataformas americanas, que han privatizado los datos, que han privatizado Internet, que han colonizado el ciberespacio? Y esa es una disputa geopolítica de la mayor envergadura. O sea, si hay una disputa hoy día entre China y Estados Unidos, es primero por la disputa del control de los datos, que son el tema geopolítico más relevante del futuro. Y tal vez darse cuenta también que todas estas plataformas lo que están migrando de sus objetivos primarios, que era la publicidad y la personalización, están migrando hoy día al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros no nos quedemos fuera y no seamos absolutamente ingenuos respecto a lo que está pasando en el planeta y desarrollemos esto como un tema central de la estrategia de seguridad nacional también de Chile a futuro, en todos los aspectos. Entonces, yo lo que propondría es que si hay voluntad constituyamos un colectivo de trabajo y podamos ir avanzando en definiciones que están puestas acá y que nos permitan ir generando una política integral. Senador. Alejandro, sí. Sí, no, era para responder la pregunta del Data Chile. Efectivamente, ese fue un proyecto en que hubo un acuerdo del gobierno con César Hidalgo y su empresa DataWheel, que al parecer quedó medio trunco, porque si uno mira el sitio está bastante desactualizado y no se sabe bien cómo eso va a evolucionar a futuro, digamos. La empresa DataWheel ha hecho varios de estos portales, lo hizo para Estados Unidos, lo hizo para Brasil y acaban de lanzar uno para México, muy, muy interesante. Entonces la verdad es que está un poquito en pausa, al menos el de Chile, porque los datos que uno ve ahí son datos de 3, 4 años atrás, digamos. Gracias. José, por favor. Gracias, Alejandro. José, tienes que abrir el micrófono porque estás silenciado. Perdón. No, bien rápido. Yo creo que aquí hay un concepto fundamental. Esto es un tema de largo plazo y de grandes consensos. Y para eso nosotros tenemos que desarrollar grandes esfuerzos para construir confianza. Aquí el problema de la confianza en Chile es mayúsculo. La mayor parte de la gente no confía en nadie por encuesta, ¿no es cierto? Solo el 13% de alguien confía en otro ser humano en Chile. O sea, es dramático. Estamos hablando de eso, ¿entiendes? Un gobierno de corto plazo y con proyectos que tienen una enorme sensibilidad desde el punto de vista de la protección de datos y del poder, hay que decirlo, y de ganancias comerciales. Entonces, principio número 1, construir una comunidad que construya confianza, ¿ok? Y lo de Data Chile, que tiene muchos beneficios, obviamente, y muchos atributos positivos, fue un emprendimiento puntual, específico, de alguien que se conectó con el gobierno digital, dijeron que lo podían sacar súper rápido, se enredó administrativamente, y por supuesto genera, digamos, alguna suspicacia cómo se generó esa vinculación. Yo creo que eso hay que cuidarlo mucho, sin desmerecer el aporte de César Hidalgo. Lo mismo con el Observatorio de Datos, hay que decirlo, hay una fundación privada que se construyó desde el Estado, el Ministerio de Economía construyó una fundación privada, y se asignó, ¿no es cierto?, un puesto de fundador a la Universidad Adolfo Ibáñez y a Amazon para esos efectos. Y dentro de las funciones, además de los datos de los observatorios, se señala explícitamente que puede recoger datos del sector público. Y también eso genera una batahola de desconfianza enorme en las universidades chilenas, generaron una publicación contra esa política pública. O sea, lo que quiero decir acá, que este es un tema sumamente sensible y nadie puede pretender que por iniciativas puntuales, emprendedoras de un gobierno en un momento, va a salir adelante jugando. Yo creo que eso tenemos que aprenderlo rápidamente y por eso es que es fantástico lo que plantea el senador de generar consenso y políticas públicas y en la lógica de largo plazo. Respecto a la interoperabilidad que se está planteando harto, es bien difícil, es complicado, ya lo sabemos y se dieron algunas razones, pero hay que aprender de las buenas experiencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social es una muy buena experiencia en esta materia. No es una gran institución, pero tuvo una muy buena estrategia. Tiene algo así como 60 convenios de interoperabilidad y genera una plataforma inteligente para esos efectos, y eso ha servido para ir replicándola de alguna manera en otros espacios, en ámbitos similares. Y insisto en la idea de la superintendencia. La superintendencia tiene el poder de pedir datos, tienen más facultades que el resto de los servicios públicos, por tanto, yo invertiría más esfuerzo y recursos en el desarrollo de la superintendencia, como el caso de la Suceso. Y por último, termino simplemente diciendo,
que hay que tener estrategias, pero se han dado pasos importantes. Yo tampoco inventaría la rueda. O sea, yo creo que tenemos institucionalidad importante en gobierno digital, en laboratorio de gobierno y en la Secretaría de Modernización del Estado, y lo que yo haría es hacer madurar esas instituciones. No inventaría otras, digamos, para esos efectos. Y en el caso del gobierno digital tiene problemas de madurez institucional relevantes, porque está muy cerca de la presidencia, tiene mucho poder, y eso obviamente genera también algunos problemas. Entonces yo creo que hay que dividir la función de política pública general y la función de interoperabilidad o de servicios compartidos. Eso es una agencia tipo AGESIC, mucho más madura profesionalmente. Yo creo que tenemos que dar paso en ese sentido. Eso. Gracias, senador. Un comentario al margen. A mí me ha tocado ver un poco la experiencia europea, francesa. Y tuvimos una conversación con el canciller francés que estuvo acá en Chile a finales del año 2019. Y uno de los problemas que tiene Europa, producto de las políticas que tomaron en materia de datos, es que están fuera de la geopolítica del siglo XXI. Y eso es un tema que yo evidentemente no me pongo a la altura de Europa ni de los países europeos, pero decisiones que, bien intencionadas, finalmente terminaron que Europa no tiene incidencia en el desarrollo del futuro, en lo que significa, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial y el tener plataformas potentes que le permitan a Europa tener un cierto grado de participación en esa geopolítica. Los datos de Europa están todos en las plataformas americanas y ya no lo van a poder recuperar. A lo mejor Europa le va a tener que pedir a Google algún día que entre a la OTAN, porque los chinos están construyendo una capacidad incontrastable en esa materia, por lo menos respecto a Europa. Nosotros, bueno, para qué decir, estamos absolutamente fuera, pero solo señalar que también hay que mirar estas políticas en una perspectiva global y ver de qué manera nosotros vamos a reaccionar a nivel regional, latinoamericano. O sea, cuando definamos políticas también hay que definir en el contexto global de lo que está ocurriendo en esta materia. No sé si hay alguien más que quiera opinar. ¿Quería comentar algo? Pablo. Sí, Pablo Barceló, soy académico de la Universidad Católica y director alterno del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Coincido de que esto es absolutamente crítico en este momento. Por ejemplo, DataWheel, recalcar que eso no es una infraestructura, ¿no? Eso es un portal. Nosotros requerimos una infraestructura para esto, para el Estado, a través de una agencia autónoma del estilo de lo que hace AGESIC, ¿sí? Y ha aparecido tangencialmente, pero me gustaría igual dejarlo recalcado, el tema de la transparencia, ¿no? O sea, uno de los ejes importantes de este tipo de infraestructura es que permite mejorar la transparencia con la que se trabaja. Primero, para que los ciudadanos sepan que se trabaja con datos para tomar decisiones, lo que no es obvio, ¿no? Y segundo, con cuáles datos, ¿sí? Un caso dramático para nosotros, al menos como instituto, fue lo que pasó en temas COVID con MinSal, ¿sí? ¿Es el Estado chileno el dueño de los datos de los ciudadanos o es el garante de que esos datos se trabajen bien, ¿sí? No puede seguir el Estado trabajando como si fuera el dueño de esos datos, ¿ya? Porque no hay ninguna capacidad, entonces, de la ciudadanía de saber cómo se está trabajando con ellos, ni apoyar al gobierno, al Estado en tomar mejores decisiones, ¿sí? Así que ese tema de transparencia a mí me parece crucial. Gracias. Ofrece la palabra. Bueno, no sé Listo si... para cuando tú me digas, entonces, Guido. No, usted tiene la palabra para que, de todas maneras, después si hay alguien del Ejecutivo que quisiera opinar después de Kenneth, pero si no, le damos la palabra a Kenneth. Bueno, muchas gracias, Guido. Un saludo a todos. Para los que no me conocen, yo soy el senador Kenneth Pugh, de la región de Valparaíso. Yo soy ingeniero naval electrónico. Partí con sistemas de interoperabilidad a mediados de los años 80, trabajando con la Católica, para hacer sistemas de enlace de datos seguros. Los sistemas básicamente con criptografía y transmisión inalámbrica para operaciones militares. Ese es el origen de los sistemas con los cuales me tocó trabajar.
Y posteriormente en mi carrera tuve bastante experiencia en liderar proyectos de integración cuando pasamos por el Y2K a un sistema One completo. Y también en el ámbito hospitalario. Tuve que estudiar gestión de instituciones de salud y fui director de un hospital naval. Por lo tanto, el HL7 lo conozco bastante bien. He podido trabajar en todos estos mundos. Esta pandemia me ha permitido reflexionar en varias cosas y yo quería compartir con ustedes algunas ideas, las traté de poner ordenadamente, con esto que yo llamo la República Digital. ¿Y por qué? Por nuestra esencia, por la razón o la fuerza de los datos. Y ustedes efectivamente le han dado certero, ese es el verdadero desafío que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La interoperabilidad que se ha hablado, más que un chasis, yo prefiero llamarla una fundación. La fundación de esta nueva casa digital, y para los que son abogados, decirles que esta es la que permite proveer la certeza jurídica de los actos digitales del Estado y las personas, naturales o jurídicas. ¿Y esto qué es lo que genera? Confianza digital. Y ustedes ya tocaron la palabra. ¿Cómo logro tener confianza entre los actores del Estado, el Estado de los ciudadanos, el Estado los privados con los ciudadanos, los privados con los privados? Bueno, para eso tenemos que empezar a construir la casa con los dos pilares. Ustedes hablaron de transformación digital, pero no se les olvide que el pilar que tiene que ir al lado es el de la ciberseguridad. Tangencialmente lo trataron con el tema de la privacidad de los datos personales, pero es mucho más. No podemos entrar a un mundo digital sin entender los riesgos y las amenazas que tienen, que son los mismos riesgos de la naturaleza, los mismos que tenemos productos de sismo, terremotos y otras cosas. En el mundo digital se llaman los ciberataques. Y esto obviamente con una nueva cultura, una cultura digital, para que al interior estén nuestros ciudadanos digitales. ¿Dónde está el desafío del Estado? Generar valor público. Y este es el tema. Cuando se mencionaron todos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están básicamente ahí. Este valor público entonces son mejores servicios digitales y también nosotros mejores leyes y regulaciones, mejor política pública basada en datos. Es por eso que la inteligencia artificial cobra mucha relevancia, pero tenemos que ordenar la casa y esta es una propuesta, un modelo de cómo podemos empezar a trabajar. La ley 21.180 que aprobamos el año pasado, les puedo comentar, para mí fue muy grato que el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidiera permiso a la sala para que yo presidiera la sala ese día. Y para mí fue un muy bonito gesto, ese reconocimiento para sacar esta ley adelante. No ha salido el reglamento, por lo tanto, todavía no podemos contar los 5 años que tiene la ley. Tenemos que trabajar en ese reglamento y probablemente este es el mejor momento, ahora, para ponernos de acuerdo. Yo por eso he propuesto un nuevo derecho. Si queremos reformar nuestra Constitución, y ya lo tengo, es el derecho del relacionamiento digital de los ciudadanos con el Estado. Y esto es bien importante porque permite como contrapartida a esta ley el derecho a los ciudadanos a decir, ¿sabe qué más? One Soul, entregué mis datos una vez, nunca más me los pidan, y ahora deme buenos servicios digitales. ¿Y sabe qué más? Yo soy el dueño de mis datos. O sea, este tema es no menor, y esto es lo que tenemos que entender cómo relacionar. ¿Qué es lo que tuvimos 3 semanas atrás? La entrega de los documentos de la OCDE, los 3 documentos de transformación digital contratados, muy interesante, y en el seminario se presentó el caso Estonia que ustedes han mencionado. Bueno, curiosamente, Estonia por cada año de trabajo se ahorra casi 1000 años. Lo actualizaron recientemente, y usando la misma medición en Chile ahorraríamos 3.149 años de horas de funcionarios públicos y ciudadanos, o sea, el ahorro es gigante. ¿Qué usa Estonia? El X-Road. Y yo quiero centrarme sobre el X-Road porque el X-Road de partida es una iniciativa binacional entre Finlandia y Estonia a partir del 2017. Y esto es importante porque estamos hablando de sistemas que son transnacionales, transfronterizos, y hay confianza digital entre 2 estados, y probablemente entre muchos más. Hoy los sistemas de Internet y criptografía se llaman blockchain. Bueno, ellos usan una variante de blockchain KSI bastante más reducida, liviana, que permite mucho más transacciones y no tiene costo. El gobierno argentino, por ejemplo, está usando una variante de blockchain con Ethereum, pero obviamente va a depender de los costos del Ethereum para poder decidir cuánto es lo que cuesta una transacción. Si Chile adoptara entonces, tal como lo dijo muy bien Alejandro Barros, estándares internacionales comprobados, que sean además gratuitos, está en GitHub, ustedes lo pueden bajar. La gracia de estar en GitHub es que es open source. Todo el mundo puede saber que tiene confianza digital y todos pueden colaborar a desarrollarlo. Por lo tanto, podríamos nosotros ser desarrolladores. Este es el mapa hasta el día domingo, hasta ayer, de dónde estaba X-Road. Y se los dejo porque si ustedes se meten hoy, van a ver que está ya la bandera chilena.
¿Y por qué? Porque desde la región de Valparaíso y usando las universidades, nos pusimos como propuesta ser la primera región inteligente y desarrollar conocimiento desde la región. El instituto a cargo del X-Road de finlandés estonio nos ha puesto en el mapa a Chile porque ya reconocen el trabajo que estamos haciendo de prueba de la plataforma interoperabilidad. Pero ¿quiénes lo tienen funcionando? El Salvador. Y El Salvador ya tiene la plataforma, el chasis o el radier, como quieran llamarlo. Colombia lo decidió en octubre del año pasado y este mes ya tienen las guías de vinculación y van muy fuertes. Y en Argentina es la provincia de Neuquén completa que está trabajando con este estándar. De hecho, Gustavo Giorgetti, que es el ingeniero argentino que trabaja con los estonios, fue llamado por el gobierno central del presidente Fernández para usar la misma plataforma. Y ahí viene una oportunidad para intercambio y tener confianza digital con Argentina, si queremos avanzar en relaciones bilaterales de comercio, por ejemplo, a través del Paso de los Libertadores. Curiosamente, es un paso binacional con una infraestructura modernísima, recientemente inaugurado, 4 servicios chilenos, 3 servicios argentinos viven juntos. Uno va a la sala de servidores y hay 7 computadores. Cada uno tiene sus datos. Bueno, la interoperabilidad es esta plataforma que tiene, y aquí yo uso el descriptor europeo, de las 4 capas. La capa técnica es esta, de lo que hablamos, que ya está solucionado, pero después vienen todas las capas de lenguaje, semántica, cómo van funcionando la organización, y la que más me preocupa a mí, la legal. El cómo hacemos que nuestras leyes estén armonizadas para permitir procesos digitales, y no presencia, timbre, autorización. Un trámite hoy en día es una transacción blockchain. El tercero confiable es el que se encarga de dar esa certeza jurídica y es la que permite tener confianza digital. Y así se eliminan incluso procesos con bancos, con notarios o con terceras personas, los ministros de fe. Este es nuestro desafío. ¿Cuál ha sido el ejemplo hasta ahora? Me tocó participar en todos los años que serví en la Marina, en varios esfuerzos que se hicieron de interoperabilidad, sea y hasta el momento yo cuento, el más importante, la Plataforma Integrada de Servicio del Estado, PICE, y hoy se está trabajando en una nueva idea, el Nexco. Pero ¿qué sacamos? Conseguir desarrollando algo que sea propio, si no vamos a poder conversar con nadie más. Si no lo podemos estandarizar, no lo podemos mantener en el tiempo. Cuando trabajaba en la Marina, le gastamos muchos años, más de 15, en desarrollar sistemas propietarios, hasta que finalmente tuvimos que adoptar los internacionales, Link 16, Link 22, que son los sistemas con criptografía e interoperabilidad, para poder operar con otras naciones. Chile tiene entonces una posibilidad. Yo les pongo el mapa del Foro Económico Mundial. Nos están invitando al Great Reset, cómo repensar las economías en enero, y el Foro Económico Mundial, por estos centros de la Cuarta Revolución Industrial, a la cual ustedes se refirieron, parte en San Francisco, en el antiguo lugar donde estaba el presidio, al lado del Golden Gate, se despliega después a los países del sudeste asiático, Japón, China y la India, y el año pasado se instala en Noruega, Israel, Sudáfrica y Colombia. Colombia va muy rápido. Va con plataforma de interoperabilidad, con centro de la Cuarta Revolución Industrial, y va muy fuerte atrayendo a empresas a que se instalen en Colombia. Tenemos que entonces entender que si no damos un ambiente propicio, nuestra industria nacional tampoco se va a ver beneficiada. Tenemos que poner aquí nuestra bandera, la bandera de Chile, dentro de este mapa de la Cuarta Revolución Industrial. El modelo entonces es Estonia, y Estonia habla básicamente de 2 pilares. El de la transformación digital, lo miden, y lo miden con los estándares internacionales que tenemos, son básicamente 2, y también la ciberseguridad. Y ellos desarrollaron los estándares de medición. La diferencia que hay entre el desarrollo digital y la ciberseguridad es la brecha. Ellos siempre tienen más ciberseguridad que desarrollo digital, pues sería absurdo entrar en un mundo digital si uno no está con esos cuidados. ¿Qué es lo que entonces se ha visto? Que Chile fue capaz, los esfuerzos que se están haciendo, de empezar a subir en ciberseguridad, que era donde estábamos quizás un poco más atrasados. Y lo segundo, entender que todo esto se basa en la protección de los datos personales y la protección de la infraestructura crítica de la información. ¿Para qué? Para construir nuestro modelo en este ámbito que no tenemos. Primera conclusión parcial, no se puede realizar transformación digital sin ciberseguridad. Por eso le pedí al presidente Piñera que invitara a la presidenta Estonia, Kersti Kalkulit, a Chile, y así lo hizo. La tuvimos en enero, vino, firmamos los convenios, y la traje a la región de Valparaíso para lanzar una iniciativa que es la que quiero compartir con ustedes. Firmamos el convenio más importante que tiene Estonia de ciberseguridad. Estonia regala el X-Road, pero en ciberseguridad tenemos un convenio que nos posiciona para hacer algo especial en América, de la Cuarta Revolución Industrial. Ustedes hablaron de la Digital Nation. Estonia, junto con Inglaterra, junto con Nueva Zelanda, fueron los que primero que partieron el Digital 5. Uruguay se unió, fue el Digital 7 o el Digital 8. Hoy va en el Digital 9 con México.
Yo espero que Chile sea el próximo país. Le he pedido a la Cancillería que haga todo el relacionamiento necesario para que ingresemos al grupo de los Leading Digital Governments, ese es el nombre del sitio web, para esencial. Hoy día conversé en la mañana con el embajador de Estonia en Chile, él está allá en Estonia, para ver qué es lo que nos falta, de tal manera que sea Estonia quien nos apoye. Yo presido además el grupo interparlamentario Chile-Estonia para estos efectos y tenemos relaciones bastante buenas con su parlamento. Ustedes hablaron muy bien del problema del gobierno, tenemos datos, pero tenemos que hacer digitalización de servicios, tenemos que mejorar la conectividad y aquí el trabajo que se está haciendo con Subtel de llegar con fibra óptica hasta Puerto Williams, el cable de fibra óptica austral, y el de fibra óptica nacional que va a llegar a 183 comunas que no tienen ancho banda es fundamental. Pero esencial el ámbito de la educación digital. Necesitamos desarrollar talento digital en todas las personas. Este es el verdadero desafío de los empleos. Los empleos tradicionales van a desaparecer, pero tenemos que hacer aparecer nuevos empleos. Y, obviamente, tomar todo bajo una política de datos común. Ahora, en este minuto, es una selva. Cada uno trabaja por su lado. No hay fuentes únicas. Todos repiten bases de datos. Y tenemos el problema del CERVEL, que tiene gente que está fallecida, porque no usa la fuente única del registro civil y solamente agrega los datos que son propios del servicio electoral. Bueno, Marcela es una ciudadana común y corriente, ella tenemos que dotarla de identidad digital. Y por eso es tan importante el llamado que está haciendo propuesta el registro civil de la nueva identidad chilena, y tiene que conversar con estos sistemas, habilitar la firma digital y fundamental domicilio digital, para que el Estado pueda vincularse con las personas con el Estado, las empresas privadas con las personas, y las personas, si tenemos todo común, vamos a tener confianza digital, vamos a tener certeza jurídica, vamos a poder funcionar mejor. Y los servicios, yo entrego los datos una vez, todo se hace por push, o sea, el gobierno ya sabe que necesito y me entrega la información, y el mundo privado y público pueden trabajar con API, puede haber capacidad para que todos puedan desarrollar sus aplicaciones. Solo para resumir el tema de la ciberseguridad, otra casa también, donde aquí aparece la protección de los datos personales como un pilar y la protección de la infraestructura crítica. Hemos avanzado con leyes, tenemos la ley del mes de la ciberseguridad, un mes dedicado a esta actividad en octubre. Se está avanzando en la ley de protección de datos personales, que da su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, pero queremos una agencia de protección de datos autónoma, no que dependa del Consejo para la Transparencia. Hay un conflicto de interés entre los dos más o menos grande. Ese es más parecido al modelo español. En general, los países latinos tienen separados, hay algunos casos obviamente que no, pero separada la protección de los datos personales, un derecho a acceso a la información, de la protección de los datos personales, que tiene que tener un tratamiento mucho más técnico. La ley de delitos informáticos es fundamental, y también leyes marco, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica. Solo para darles una idea de qué es lo que se pretende armar es un sistema nacional de este tipo, donde, de acuerdo al modelo español y tomando la iniciativa de ellos, a mí lo que más me interesa es el desarrollo de esta capacidad, que es un instituto de interoperabilidad y ciberseguridad, llamado INCIBER, para tenerlo aquí en la región. ¿Por qué? Porque en ciberseguridad, en estos temas, y más que nada en la plataforma y la confianza digital, no se compite, se colabora. La región de Valparaíso tiene el 10% de la población de Chile, el 10% del PIB, pero el 30% de los alumnos de matrícula de educación superior, técnico, profesional y universitaria. Tenemos muchas universidades, tenemos mucha gente y tenemos que saber retener. Ya se hizo la primera parte con el Instituto de Ciberseguridad Español, Rosa Díaz, que está en la foto apoyándolo en los seminarios que inauguramos el año pasado en el Senado, es la directora actual y ya tenemos el apoyo de ellos. Por lo tanto, somos capaces de crear con ecosistemas regionales, que también hay que pensar cómo usarlos y darles tareas específicas. Por ejemplo, a la región de Valparaíso Este, para poder convertirnos en la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur. O sea, una banderita del 4IR. Si ustedes ven los leading digital governments, no hay nadie que se haya especializado en ciberseguridad todavía, y eso es fundamental. Lo mismo, los centros de la cuarta revolución industrial, ninguno de ellos está especializado en esta materia. Queremos entonces apoyarnos en el Nordic Institute for Interoperability Solutions, que es el NIS, el que tiene y promueve el XROAD, y también el Instituto de Ciberseguridad Español. Ambos dos nos han apoyado, nos permitieron hacer las pruebas de XROAD que ya son satisfactorias y permiten pasar al paso siguiente, y con España solamente estamos esperando darle forma a figura. Y ahí buscar, como decían ustedes, la mejor estrategia, porque no funciona el tema de las fundaciones de esta manera en que ya se explicó de algunos casos anteriores. Hay que buscar un buen mecanismo de alianza público-privada. Eso es lo que, si hay algo que tenemos que mejorar, es eso. Y si tiene que hacerse por ley, bueno, haremos por ley, pero pongámonos de acuerdo.
El lugar elegido es tratar de generar ecosistemas. Este es uno de los lugares que se puede desarrollar. Hay una oficina que ya está facilitada en este sector. Y esto es para que vean cómo un sector industrial antiguo, donde estaba Oxiquim, donde estaba pintura tricolor, todo ha sido comprado para generar espacios que permitan encadenar los ecosistemas y generar todos los lugares para que los alumnos que se formaron puedan retenerse. La retención de talento es fundamental para la región y hay que trabajarlo desde ya. Tuvimos a la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, inaugurando en Valparaíso esta actividad y por eso creemos que estamos en una muy buena condición. Pero ¿cuál es la visión que tenemos que tener? Es usar algo estándar que esté comprobado, que sabemos que va a subsistir en el tiempo y sobre él empezar a construir. Si nos ponemos de acuerdo con eso, yo creo que es un gran acuerdo, podríamos salir adelante. Solo para terminar, al ministro Briones le entregamos la información, pero ustedes saben que la dirección de presupuesto es muy dura en la asignación de presupuesto, pero buscaremos la fórmula. Y por último, decirles que además estoy asesorando a la OEA, que creamos laboratorio de ciberseguridad para parlamentarios y estamos generando los centros de innovación en ciberseguridad. Lo mismo al Parlamento Andino, estoy trabajando en las comisiones de ellas para sacar todo el marco normativo para el Parlamento Andino y, ¿por qué no en el Senado? Generar esta comisión especial o subcomisión, o lo que queramos llamarle, que tome el tema de la interoperabilidad. La interoperabilidad del Estado, Estado-Estado, público-público, la interoperabilidad también, Estado-privado, Estado-ciudadano, ciudadanos-privados, privados-, todos ellos tienen que ser capaces de trabajar en el mismo sistema. Porque los desafíos de blockchain es el intraledger o el extraledger. Si estamos dentro del mismo ledger, podemos trabajar mucho más fácil, tiene menos problemas, porque relacionarse con sistemas de blockchain distintos es bastante más complejo. La propuesta es generar proyectos que encadenen valor. Por ejemplo, trazabilidad de productos que Chile tiene. Fruta, vino, pescado, que puedan partir desde las regiones con toda la trazabilidad agregando valor a destino final y haciendo al mismo tiempo todos los trámites que se hacen con aduana, agentes de aduana, servicio de impuestos internos, etc. Eso es básicamente lo que quería comentarles, decirles que estoy disponible desde la región para poder trabajar. Con Guido hemos conversado este tema, ver cómo lo podemos hacer. La experiencia acumulada que ustedes tienen es gigantesca. Y lo otro, yo confío mucho en la capacidad nacional. Yo trabajé a fines de los 80 en Israel en los temas más delicados de desarrollo digital, y que me di cuenta del gran valor que tenemos en Chile de nuestros talentos. El problema es que hay que darles desafíos grandes y organizarnos mejor. Nuestro gran problema es de organización. Si podemos conducir bien esto, vamos a poder darle el palo al gato, como se dice, y vamos a salir adelante. El desafío es nuestro. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, miren, yo creo que... Muy bien. Yo creo que Kenneth ha hecho un gran trabajo y tiene una gran experiencia. Entonces, yo lo que creo que más bien es como, en cierta manera, generar un proceso colaborativo a partir de la experiencia que tiene Kenneth, que ha estado desarrollando, pero yo creo que es muy importante en todo lo que hagamos nosotros reunir a nuestro mundo científico académico. Las universidades tienen que pasar de ser solo centros de investigación y de desarrollo de paper y de formación a ser grandes centros de pensamiento estratégico, y acá tenemos un tema que nos invita y yo creo que estamos todos de acuerdo. Así que yo lo que les propongo, que con Kenneth les vamos a hacer una propuesta de trabajo para tener una segunda reunión. Vamos a tomar lo que ustedes plantearon acá, lo vamos a resumir, se los vamos a enviar y poder pedirles que nos ayuden a generar este proceso, ¿no? A partir de lo que hay. Yo estoy de acuerdo con José, está lo que planteó Kenneth, hay avances que han sido importantes, los vamos a reunir todos, pero demos un salto y vamos un poco más allá y hagamos que se mueva esta frontera y se mueva esta brújula, porque yo creo que es importante. Yo solo agradecerle a todas y a todos, nos va a ayudar la biblioteca también del Congreso que está acá. Le agradezco a nuestros 2 premios nacionales de ciencia, a nuestra presidenta de la academia, a los senadores y senadoras. También tenemos nosotros aquí un infiltrado que está por ahí, no sé si está todavía, que es Nicolás Luco, uno de los más antiguos periodistas. Ahí está Nico. Así que gracias por estar acá. Espero que haga en su página del Mercurio una pequeña nota sobre esto, porque es muy importante. Y bueno, y agradecerle la participación a todos.